Mira al pobre Ricardo, tan indefenso, y yo tan paciente. Es mi penitencia. La risa de Gabriela Solís resonó en el aire fresco de la mañana. Un sonido agudo y metálico que chocaba contra la imponente fachada de la mansión Vargas, haciendo que un par de pájaros huyeran de un rosal cercano. Llevaba un vestido dorado que captaba la luz del sol, convirtiéndola en una estatua brillante y cruel, una diosa de oro indiferente al sufrimiento ajeno. Su dedo, adornado con un anillo de diamantes que lanzaba destellos hirientes, señalaba sin pudor a Ricardo, quien mantenía la cabeza gacha en su silla de ruedas, sintiendo las miradas de los jardineros como si fueran agujas. Un collarín cervical rodeaba su cuello, un símbolo visible de su supuesta fragilidad, un accesorio más en el teatro de su vida. A su lado, empujando la silla con una calma serena que contrastaba brutalmente con la escena, estaba Elena López, su empleada. Elena vestía un uniforme sencillo, y su rostro no delataba emoción. ALG. Aunque sus manos se aferraban con más fuerza a las empuñaduras, sus nudillos blancos por la presión. Ricardo sintió la vergüenza como un calor que le subía por el cuello, una oleada que el collarín no podía contener. Levantó la vista por un instante, no hacia su prometida, sino hacia Elena. Vio la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula se apretaba sutilmente, y encontró en ella una solidaridad silenciosa. No puedo rendirme ahora, pensó Ricardo, su determinación endureciéndose con cada risa burlona. ¿Por qué me hago esto? Necesito saber la verdad. Y proteger a la única persona decente en este infierno. La humillación pública era solo el comienzo de un día que prometía ser largo y difícil. Un peldaño más en su doloroso plan. Una vez dentro de la mansión, el aire cambió drásticamente. El frío mármol del vestíbulo parecía absorber el calor del sol y la tensión de afuera, creando un ambiente solemne y opresivo. Gabriela dejó caer su bolso de diseñador sobre una concha. Ola de caoba, el sonido del cierre metálico resonando en el silencio como un disparo. Querido, tengo que llamar a la organizadora de la gala benéfica. Necesitamos la mejor mesa, por supuesto, donde todos puedan vernos, anunció, ya sacando su teléfono y caminando hacia el salón principal sin siquiera mirar atrás, sus tacones repiqueteando con impaciencia. Su papel de prometida devota terminaba en cuanto las puertas se cerraban al público, transformándose en la mujer fría y calculadora que realmente era. Elena, en cambio, maniobró la silla de ruedas con un cuidado exquisito hasta el estudio de Ricardo, un espacio acogedor con paredes forradas de libros y una gran ventana que daba al jardín trasero, el único lugar que se sentía como un santuario. «Señor Ricardo, ¿necesita algo? ¿Un vaso de agua, quizás un té?», preguntó en voz baja, su tono siempre respetuoso, una melodía suave en la discordante sinfonía de la casa. Él simplemente negó con la cabeza, sus ojos siguiendo la figura de Gabr. Y ella, mientras desaparecía por el pasillo, la indiferencia de su prometida era más ruidosa que sus insultos. Era un vacío que lo consumía lentamente, un recordatorio constante de por qué había comenzado este peligroso juego de apariencias, una farsa diseñada para encontrar una verdad que dolía cada vez más con cada revelación. El drama que se desarrolla entre estas paredes es un reflejo de muchas historias que suceden lejos de las cámaras, en el silencio de los hogares donde las apariencias lo son todo y la verdad se esconde bajo capas de sonrisas falsas y gestos vacíos. La tensión entre la lealtad sincera y la ambición desmedida es el motor de este relato, una lucha silenciosa por la dignidad y el amor verdadero en un mundo obsesionado con la riqueza y el estatus. Estas historias de resiliencia y justicia nos recuerdan que la verdadera fortaleza no reside en el poder o el dinero, sino en la integridad del corazón humano. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Cada historia que contamos es una ventana a las complejidades del alma, explorando las batallas que libramos por dentro y por fuera. Acompáñanos en este viaje emocional, donde cada capítulo revela una nueva faceta de la condición humana y nos inspira a buscar la verdad en nuestras propias vidas, sin importar el costo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que toca el corazón y provoca la reflexión, construyendo una comunidad que valora la autenticidad por encima de todo. Ricardo Vargas no siempre había sido un hombre confinado a una silla, una sombra de lo que fue. Hace apenas 6 meses, era el heredero vital y enérgico de la fortuna Vargas,
conocido en los círculos de Buenos Aires por su generosidad y su naturaleza un tanto ingenua, una cualidad que muchos confundían con debilidad. Su vida había sido una sucesión de lujos y relaciones superficiales, personas que se sentían atraídas por su apellido más que por su persona, como polillas a una llama que solo buscaban consumirlo. La desilusión se había instalado en su corazón como una enfermedad crónica, dejándolo vacío y cínico. Fue entonces cuando conoció a Gabriela Solís, una mujer cuya belleza y aparente devoción lo deslumbraron por completo. Parecía diferente, sincera, un oasis en su desierto emocional. Pero las pequeñas grietas en su fachada no tardaron en aparecer. Su obsesión por las redes sociales, sus constantes demandas de regalos caros, su sutil desdén por todo lo que no brillara o costara una fortuna. Fue entonces cuando Ricardo ideó el plan, una noche de insomnio, un accidente de coche simulado, un diagnóstico de parálisis irreversible confirmado por un médico amigo. Era una medida drástica, casi teatral, pero sentía que era la única manera de ver más allá de las máscaras, de probar la autenticidad de su amor. Necesitaba saber si el amor de Gabriela sobreviviría a la pérdida de su vitalidad y su independencia. ¿Soy un tonto por buscar algo real en este mundo de apariencias?, se preguntaba a menudo en la soledad de la noche rodeado de un lujo que se sentía increíblemente vacío. «Elena, ¿podrías traerme el libro de la mesa de noche, por favor?», pidió Ricardo, su voz un poco ronca, quebrada por la tensión acumulada. Ella asintió y se movió por la habitación, con una eficiencia silenciosa que a él le resultaba inmensamente reconfortante. No había movimientos bruscos ni suspiros de impaciencia, solo una presencia tranquila y constante que parecía llenar la habitación de paz. Mientras ella buscaba el libro entre las pilas de correspondencia que él había ignorado, Ricardo la observaba discretamente. Elena López llevaba trabajando para su familia casi 2 años. Había llegado con una carta de recomendación impecable y una mirada tímida que ocultaba una fortaleza insospechada, un núcleo de acero bajo su apariencia frágil. Era discreta hasta el punto de ser casi invisible para los demás, pero Ricardo había empezado a notar los pequeños detalles. Cómo recordaba que a él le gustaba el té con una rodaja de limón y sin azúcar. El cuidado con el que regaba las plantas de estudio, que eran un recuerdo de su madre. Eran gestos de atención genuina que contrastaban brutalmente con la grandilocuencia vacía de Gabriela. Elena le entregó el libro. Sus dedos se rozaron por un instante, y una corriente de calidez humana, algo que no había sentido en meses, lo sorprendió. «Gracias, Elena. Eres muy amable», dijo él, su voz cargada de una gratitud que iba más allá del simple gesto. Ella le ofreció una pequeña y tímida sonrisa, que iluminó su rostro. «Es mi trabajo, señor, pero lo hago con gusto». Gabriela regresó al estudio 1 hora después, su humor visiblemente mejorado tras una exitosa llamada telefónica. «Conseguido. La mesa principal, justo al lado del escenario. Todos nos verán, seremos el centro de atención», exclamó, girando sobre sus tacones con una alegría infantil que a Ricardo le pareció grotesca. Se acercó a su silla de ruedas y se inclinó, no para besarlo sino para hacerse un selfie con él, asegurándose de que el collarín fuera bien visible. La sonrisa en su rostro era radiante, perfectamente ensayada, mientras que la de Ricardo en el fondo parecía forzada y cansada. «Para mis seguidores», explicó, tecleando rápidamente en su teléfono con sus uñas largas y rojas. Demostrando que el amor verdadero lo supera todo. #amor incondicional, #pareja fuerte #superación. Ricardo sintió una náusea amarga subir por su garganta. Su tragedia personal, aunque fingida, se había convertido en el contenido de Gabriela, una herramienta para construir su marca personal de mártir moderna. «Gabriela, ¿podemos hablar un momento de algo importante?», intentó él, buscando una conexión real. Ella ni siquiera levantó la vista del teléfono. «Ahora no, cariño. Estoy eligiendo el filtro perfecto. Este momento tiene que ser icónico», respondió, su voz distraída y superficial. «Además, vi un collar de esmeraldas que iría perfecto con mi vestido para la gala. Deberías comprarlo para mí. Sería una maravillosa prueba de tu amor, ¿no crees?». La petición, tan casual y tan calculadora, lo dejó sin palabras, mostrando la verdadera naturaleza de su afecto. Una transacción. «¿Un collar? ¿Eso es lo único que te importa en este momento?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro cargado de una decepción tan profunda que le dolió físicamente. Gabriela finalmente bajó el teléfono y lo miró.
una expresión de fastidio cruzando su rostro perfectamente maquillado, como una nube sobre un sol artificial. Ricardo, por favor, no seas dramático. Se trata de nuestra imagen. Somos los Vargas y los Solís. La gente espera que luzcamos de cierta manera, que seamos un ejemplo. Tu condición ya es bastante deprimente para todos. Lo menos que podemos hacer es mantener las apariencias con un poco de glamour y elegancia, replicó ella, su tono frío y cortante, cada palabra afilada como un cristal roto. Además, he sido muy paciente contigo, te he apoyado en todo, merezco una compensación por todo este sacrificio. La palabra sacrificio flotó en el aire entre ellos. Terses pesada y ofensiva, envenenando el poco oxígeno que quedaba en la habitación. Ricardo sintió como algo dentro de él se endurecía, cristalizándose en una certeza dolorosa. La pequeña esperanza que aún albergaba, la tonta idea de que quizás había algo de verdad en ella, se estaba desmoronando. El amor no se trata de apariencias, Gabriela, dijo él, su voz ganando una fuerza inesperada. Ella soltó una risita condescendiente, un sonido hueco y cruel. ¿De verdad? ¿Y qué sabes tú del amor, sentado en esa silla? Eres un pobre lisiado, deberías estar agradecido de que alguien como yo siga a tu lado. Algo estaba a punto de romperse. La crueldad de sus palabras fue una bofetada que resonó en el silencio de su alma, y supo que ya no había vuelta atrás. La frase, «eres un pobre lisiado», resonó en su mente, repitiéndose en un eco infinito. Era la primera vez que ella verbalizaba el desprecio que él veía en sus ojos desde el accidente, la primera vez que la máscara se caía por completo en la intimidad de su hogar. Esta era la humillación íntima, la que nadie más veía, la que cortaba más profundo que cualquier mirada de lástima en la calle. Por un momento Ricardo estuvo a punto de levantarse, de caminar hacia ella, y terminar con la farsa allí mismo, de echarla de su vida con la misma frialdad con la que ella lo había herido. Sus músculos se tensaron, listos para la acción. Pero se contuvo. Aún no. Exponerla requería más que una simple rabieta privada. Necesitaba una prueba irrefutable, un escenario público donde su verdadera naturaleza quedara expuesta ante todos los que la admiraban. Quizás tengas razón, dijo él, bajando la mirada para ocultar la furia helada en sus ojos, una actuación dentro de otra actuación. Soy muy afortunado de tenerte. Me alegro de que lo entiendas por fin, respondió ella, satisfecha con su aparente victoria. Se inclinó y le dio un beso frío en la frente, un gesto vacío de todo afecto. Ahora, si me disculpas, voy a mi clase de yoga. Intenta no deprimirte demasiado, ¿quieres? Y con eso, se fue, dejando un silencio gélido. Ricardo se quedó inmóvil, la rabia convirtiéndose en una resolución fría y afilada. Su plan ya no era solo una prueba, se había convertido en una misión de justicia, una que llevaría hasta el final. No puedo creer que sea tan cruel, que alguien pueda albergar tanta maldad, pensó Elena, quien había estado pasando por el pasillo con una cesta de ropa limpia, y había escuchado la última parte de la conversación. Se detuvo detrás de una columna de mármol, con el corazón encogido por Ricardo, sintiendo el dolor de él como si fuera propio. Había presenciado innumerables actos de desdén de Gabriela hacia él en las últimas semanas, pero esto era diferente. Era una crueldad deliberada, diseñada para herir y humillar en lo más profundo. Sintió una oleada de protección hacia el hombre al que cuidaba, un sentimiento que la sorprendió por su intensidad y su ferocidad. No era lástima, era empatía. Veía más allá de la silla de ruedas, veía a un hombre solitario y herido, atrapado en una jaula dorada con una carcelera hermosa y despiadada. Se recompuso, alisando su uniforme con manos temblorosas, y esperó a que el sonido de los tacones de Gabriela se desvaneciera por la escalera principal. Luego, entró en el estudio con una bandeja que contenía una taza de té caliente y unas galletas de mantequilla, sus favoritas. No dijo nada sobre lo que había oído. Simplemente colocó la bandeja en la mesita junto a Ricardo. Pensé que quizás le gustaría algo caliente, señor, dijo suavemente. Su pequeño gesto de bondad fue como un faro en la oscuridad. Ricardo la miró, y por primera vez, vio en sus ojos algo más que deber profesional. Vio una compasión pura y desinteresada, un refugio en medio de la tormenta. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió con una monotonía deprimente. Gabriela vivía su vida pública de prometida abnegada, publicando fotos conmovedoras de ella cuidando a Ricardo, y asistiendo a eventos sociales donde hablaba de su valentía. En privado,
Su trato hacia él se volvía cada vez más frío y exigente, su paciencia claramente agotada. Sus visitas al estudio eran breves, sus conversaciones giraban invariablemente en torno al dinero y los preparativos de la boda. Una que ella insistía en no posponer bajo ninguna circunstancia. No podemos dejar que tu recuperación retrase nuestros planes de vida, le había dicho, como si la boda fuera un negocio que no podía permitirse retrasos. Mientras tanto, Elena se convirtió en la presencia constante y reconfortante en la vida de Ricardo. Le leía los periódicos por la mañana, lo ayudaba con su correspondencia comercial, y, a menudo, simplemente se sentaba en silencio con él en el jardín, ofreciéndole una compañía sin exigencias. Hablaban de cosas sencillas, de libros que ambos habían leído, de sus infancias en mundos tan diferentes, de sueños y aspiraciones. Ricardo descubrió que Elena poseía una sabiduría tranquila y un corazón inmenso, lleno de una bondad que él creía extinta. Su gratitud hacia ella crecía día a día, convirtiéndose en un afecto profundo y genuino. Una tarde, después de otra diatriba de Gabriela sobre los costos de la boda, Ricardo tomó una decisión. Se sentía particularmente vulnerable, pero también extrañamente decidido. Sabía que tenía que actuar. «Elena, ¿puedes venir un momento, por favor?», la llamó desde su escritorio, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Ella se acercó a su silla, sus manos juntas frente a ella esperando sus instrucciones. Él abrió el cajón superior de su escritorio y sacó un objeto envuelto en un paño de terciopelo oscuro, gastado por el tiempo. Lo desenvolvió con cuidado, con la reverencia que se reserva a las reliquias sagradas, revelando un antiguo reloj de bolsillo de oro. La caja estaba delicadamente grabada con las iniciales de su abuela, LV, entrelazadas con un diseño floral. «Este pertenecía a mi abuela», explicó, su voz teñida de una emoción profunda al tocar el frío metal. Ella siempre decía que medía no solo el tiempo, sino también la verdad de las personas, que su tic-tac era como el latido de un corazón honesto, imposible de falsificar. Elena lo miró con una reverencia silenciosa, admirando la artesanía y, sobre todo, el significado que tenía para él. «Quiero que lo guardes tú por un tiempo», continuó Ricardo, extendiéndole el preciado objeto, un gesto que se sentía monumental. Elena retrocedió un paso, sorprendida y abrumada. «Oh, no, señor, no podría. Es demasiado valioso, es una reliquia familiar», protestó, sus ojos muy abiertos. «Exactamente», insistió él, su mirada intensa. «Y en este momento, siento que tú eres más familia para mí que nadie. Confío en ti, Elena. Sé que lo cuidarás, que entenderás su verdadero valor». Con manos temblorosas, ella aceptó el pesado objeto, sintiendo su historia y su importancia. «Lo cuidaré con mi vida, señor Ricardo», susurró. Pero no estaban solos. Desde el umbral de la puerta del estudio, parcialmente oculta por la pesada cortina de terciopelo carmesí, Gabriela los observaba. Había regresado antes de lo esperado de su sesión de compras, furiosa porque su tarjeta de crédito había sido rechazada por un límite de gasto que Ricardo había impuesto en secreto. Había venido a exigirle una explicación, lista para una escena, pero se detuvo al ver el momento íntimo que se desarrollaba en el interior. Vio la forma en que Ricardo miraba a la empleada, la ternura en su voz que nunca usaba con ella, el objeto brillante y dorado que pasaba de su mano a la de esa mujer insignificante. Un veneno helado de celos y sospechas se extendió por sus venas, un sentimiento que no había experimentado antes. No era solo la confianza. Era la intimidad del momento lo que la alarmó profundamente. ¿Qué le está dando? ¿Una joya? ¿Acaso está loco? ¿Desde cuándo le da joyas a la servidumbre?, pensó, entrecerrando los ojos, su mente calculadora trabajando a toda velocidad. Siempre había considerado a Elena como parte del mobiliario, insignificante y fácilmente reemplazable, pero ahora, una nueva y peligrosa idea comenzó a formarse en su mente. Esa empleaducha no era tan inofensiva como parecía, podría ser una amenaza directa para sus planes, una rival. Gabriela sintió, por primera vez desde que conoció a Ricardo, que su control sobre la situación podría estar en peligro, y eso la llenó de una rabia fría y calculadora que la impulsó a actuar. Mientras tanto, en el estudio, Gabriela decidió cambiar de táctica radicalmente. En lugar de una confrontación furiosa por la tarjeta de crédito, que ahora parecía un problema menor, entró con una sonrisa dulce y preocupada.
una máscara de afecto que dominaba a la perfección. «Cariño, ¿estás bien? Te veías un poco pálido antes, me tenías preocupada», dijo, su voz goteando una falsa solicitud que a Ricardo le revolvió el estómago. Se sentó en el borde de su escritorio, cruzando las piernas elegantemente, su vestido rojo como una señal de peligro. Ricardo, ajeno a que ella lo había estado espiando, se sintió desconcertado por su repentino cambio de humor, pero se mantuvo en guardia. «Estoy bien, Gabriela. Solo un poco cansado, es todo», respondió él, cauteloso, estudiando su rostro en busca de alguna pista. Ella alargó una mano y le acarició la mejilla, sus uñas frías rozando su piel. «Sabes que me preocupo mucho por ti. Por eso creo que deberíamos acelerar la boda. Quiero ser tu esposa, cuidarte oficialmente, tener el derecho de protegerte de todo y de todos», dijo, sus ojos buscando los de él, intentando parecer sincera. Pero Ricardo ahora podía ver a través de ella como si fuera de cristal. Vio la impaciencia, la codicia disfrazada de preocupación. Su prisa por casarse no tenía nada que ver con el amor. Tenía que ver con asegurar su fortuna y su estatus antes de que algo más pudiera salir mal. El plan de ella se estaba volviendo cada vez más transparente, y él sabía que debía ser más cuidadoso que nunca. Una boda. Tan pronto, musitó Ricardo, fingiendo considerar su propuesta con seriedad, jugando su papel en aquel teatro del absurdo. ¿No crees que deberíamos esperar a que me sienta un poco más fuerte? Una boda es algo muy estresante. Gabriela frunció el ceño ligeramente. Una microexpresión de impaciencia que rápidamente ocultó tras una sonrisa compasiva. «Precisamente, mi amor. Tener a tu esposa a tu lado te dará la fuerza que necesitas. Seré tu roca, tu inspiración. Imagínalo», continuó, su voz volviéndose seductora, pintando un cuadro que sabía que él detestaría. «Una hermosa ceremonia en los jardines, al atardecer. Todos nuestros amigos, la prensa, sería una declaración tan poderosa de que nuestro amor puede con todo, un ejemplo para el mundo». Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que Ricardo ya había resuelto en su mente. Ella no quería cuidarlo, quería poseerlo. Quería el título de señora Vargas y todo lo que conllevaba. Su actuación era casi perfecta, digna de un premio. Pero él ya no era el público crédulo de antes. «Lo pensaré, Gabriela, es una decisión importante», respondió él, manteniendo su voz neutra, sin darle la satisfacción de una respuesta inmediata. Ella se levantó, su sonrisa sin llegar a sus ojos. «No lo pienses demasiado, querido. Algunas oportunidades solo se presentan una vez en la vida». Su advertencia velada flotó en el aire. Una amenaza sutil y elegante. Sabía que ella no se detendría ante nada a conseguir lo que quería. Pero él tampoco se detendría para protegerse. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. El eco de las palabras de Gabriela y el peso de su propio engaño lo mantenían despierto, con la mente en un torbellino de planes y temores. Se deslizó silenciosamente de la cama, un movimiento fluido y sano que contradecía su imagen diurna de hombre roto. Caminó descalzo sobre la fría alfombra persa hasta la ventana de su habitación y miró hacia el jardín iluminado por la luna. La mansión, su hogar, se sentía como una prisión de lujo, un escenario donde estaba obligado a representar una obra que él mismo había escrito pero cuyo final aún era incierto. Había iniciado este plan para encontrar la verdad, pero la verdad que estaba descubriendo era más fea y retorcida de lo que había imaginado. Pensó en Elena, en su bondad sin adornos, en la forma en que había aceptado el recuerdo de su abuela con tanto respeto. Era el único punto de luz en su mundo oscuro y cínico. ¿Estaba siendo santo con ella? ¿Arrastrarla a mi drama personal, poniéndola en peligro?, pensó, sintiendo una punzada de culpa. Tengo que terminar con esto pronto, por ella, pero no puedo fallar. El riesgo era enorme. Si Gabriela descubría su farsa antes de que él pudiera exponerla, ella lo destruiría. Usaría su influencia para pintarlo como un monstruo manipulador. Perdería no solo su fortuna, sino también su reputación y la confianza de las pocas personas que le importaban. Y, lo que era peor, podría perder la única conexión genuina que había encontrado en años. Al día siguiente, la tensión en la mansión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Gabriela observaba cada interacción entre Ricardo y Elena con una mirada de halcón, analizando cada palabra, cada gesto, buscando cualquier señal de complicidad que confirmara sus sospechas. Elena, ajena a la verdadera razón de la hostilidad de Gabriela, continuaba con sus deberes, pero sentía el cambio en la atmósfera como un descenso de la temperatura.
La señora Solís le dirigía miradas frías y la criticaba por detalles insignificantes, buscando cualquier excusa para reprenderla. Elena, este jarrón no está bien pulido. Hay una marca de agua. ¿Estás distraída últimamente? Quizás este trabajo es demasiado para ti, le espetó delante de otro miembro del personal, su voz cargada de un significado oculto. Elena simplemente se disculpó, y volvió a limpiar el jarrón, aunque ya estaba impecable. Sabía que no se trataba del jarrón. Sentía que se había convertido en un objetivo, pero no entendía por qué, lo que la hacía sentirse aún más vulnerable. Ricardo, por su parte, notó el comportamiento de Gabriela y se preocupó profundamente por Elena. Estaba claro que Gabriela la veía como una amenaza. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para eliminarla de su camino? La pregunta lo inquietaba profundamente, añadiendo una nueva capa de urgencia a su plan. El tiempo para actuar se estaba cortando peligrosamente, y debía proteger a la única persona que había demostrado ser leal. Gabriela, mientras tanto, no perdía el tiempo en simples intimidaciones. Era una mujer de acción. Esa misma tarde, hizo una llamada telefónica a su abogado desde la privacidad de su vestidor, un santuario de seda y cuero. «Necesito que investigues los antecedentes de una de las empleadas, una tal Elena López», dijo, su voz baja y conspiradora, mientras se miraba en el espejo, satisfecha con su propia astucia. «Quiero saberlo todo sobre ella, su familia, sus deudas, sus relaciones pasadas, cualquier cosa que pueda ser útil para nosotros». Hizo una pausa, escuchando la pregunta del otro lado de la línea. No hay una razón oficial. Digamos que es por seguridad. Con Ricardo en su estado, no podemos tener a cualquiera merodeando por la casa, ¿entiendes? Busca algo sucio. Cualquier cosa que podamos usar para deshacernos de ella de forma limpia y rápida, sin que parezca que es cosa mía. Colgó el teléfono con una sonrisa satisfecha, imaginando ya su victoria. Si no podía encontrar una debilidad en la relación de Ricardo con Elena, entonces crearía una. Acusarla de robo, de negligencia, de cualquier cosa que manchara su reputación de forma irreparable y forzara a Ricardo a despedirla. Gabriela era una experta en el juego de la manipulación social, y estaba a punto de dirigir toda su artillería contra la humilde empleada, sin saber que sus acciones solo la acercarían más a su propia e inevitable destrucción. «¿Por qué no celebramos nuestro compromiso con una cena formal la próxima semana?», sugirió Gabriela una mañana durante el desayuno, con una dulzura empalagosa. «Podemos invitar a todos nuestros amigos, a nuestros socios, incluso a la prensa. Será una forma de demostrarles a todos que seguimos fuertes y unidos, a pesar de las dificultades». Ricardo supo de inmediato que esto no era una simple cena. Era un movimiento estratégico, una jugada de ajedrez en su tablero personal. Quería atraparlo públicamente, solidificar su imagen como la pareja ideal, y hacerle mucho más difícil a él romper el compromiso sin un escándalo mayúsculo. «Me parece una buena idea», respondió él, para sorpresa de Gabriela, que esperaba resistencia. «De hecho, me parece una idea excelente. Pero tengo una condición. Quiero que la cena se celebre aquí, en la mansión. Me siento más cómodo en casa». Ella lo miró con suspicacia, buscando el truco, la trampa en su inesperada colaboración. «Claro, mi amor». «Donde tú quieras, por supuesto», aceptó finalmente, pensando que tenerlo en su propio terreno le daría aún más control sobre la situación y la narrativa. Pero Ricardo tenía sus propias razones. La mansión era su escenario, y estaba planeando un último acto, una revelación final que nadie, y especialmente Gabriela, esperaría. El juego estaba llegando a su punto más peligroso, y solo uno de ellos saldría victorioso de esa noche. Unos días antes de la cena, Elena estaba limpiando el vestidor de Gabriela cuando algo llamó su atención. El teléfono de la señora Solís estaba sobre el tocador, vibrando con una llamada entrante. El nombre en la pantalla decía «abogado». Elena no tenía intención de escuchar. Su discreción era una segunda naturaleza. Pero justo cuando se daba la vuelta para salir de la habitación, la voz de Gabriela, que contestó desde el baño contiguo con la puerta entreabierta, llegó con una claridad escalofriante. «Sí, soy yo. ¿Encontraste algo sobre la empleada? Dime que tienes algo jugoso». Hubo una pausa. Elena se quedó paralizada junto a un perchero, sintiendo un frío helado recorrer su espalda. «Excelente. Un familiar con deudas de juego. Es perfecto. Mejor de lo que esperaba. Podemos usar eso».
Diremos que la descubrimos robando joyas para pagar esas deudas. Nadie dudará de nosotros. Con su historial familiar, todos lo creerán. Ricardo tendrá que despedirla de inmediato, no tendrá otra opción. El corazón de Elena se hundió. Estaban conspirando contra ella, inventando mentiras crueles para destruir su vida y su reputación. El miedo se apoderó de ella por un instante. Un pánico que la dejó sin aliento, pero fue rápidamente reemplazado por una ira fría y una determinación que no sabía que poseía. No iba a ser una víctima silenciosa. Tenía que advertir a Ricardo. Tenía que luchar. La guerra ya no era silenciosa, se había vuelto personal y muy peligrosa. Esa noche, cuando la mansión estaba en silencio, y solo se oía el compás solemne de los grandes reguladores de pie, Elena se armó de valor, y fue a la habitación de Ricardo. Con el corazón latiéndole en la garganta, llamó suavemente a la puerta. Antes de hacerlo, se detuvo en la penumbra del pasillo. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme, y sus dedos se cerraron alrededor del frío y pesado metal del reloj de la abuela de Ricardo. Sentía su tic-tac casi imperceptible, como un corazón valiente latiendo en la oscuridad, una promesa de verdad en medio de tanta mentira. Esto es por la justicia, pensó, y el objeto le dio la fuerza que necesitaba para dar el siguiente paso. Adelante, respondió la voz de él, clara y sin titubeos. Entró, y lo encontró de pie junto a la ventana, completamente sano, vestido con un pijama de seda, mirando la luna. Por un instante, el shock la dejó sin palabras, pero luego, todo encajó. Ricardo se giró, y la vio. La expresión de su rostro no era de sorpresa, sino de un profundo alivio. Elena. Yo. ¿Puedo explicarlo?, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió, su voz firme. Lo sé todo, señor Ricardo. O empiezo a entenderlo, dijo ella. Y no vine a pedir explicaciones, vine a advertirle. Gabriela está planeando acusarme de robo para que me despida. La escuché. Ricardo la miró, su admiración por ella creciendo. Gracias, Elena. Eres más valiente de lo que nadie imagina, nunca permitiría que te hiciera daño. Pero ahora, necesito tu ayuda para demostrarle al mundo quién es ella. En esa habitación, se forjó una alianza inquebrantable. El día de la cena llegó con un cielo gris y plomizo que reflejaba el estado de ánimo de la mansión. A pesar de la actividad febril del personal de catering y los floristas, un silencio ominoso parecía haberse instalado en las paredes. Gabriela estaba radiante con un vestido de seda rojo, un contraste vibrante con la palidez calculada de Ricardo, quien llevaba un traje oscuro y sobrio, pareciendo frágil y vulnerable. Sonríe, querido, esta es nuestra noche. La noche en que consolidamos nuestro futuro, le siseó ella mientras esperaban la llegada de los primeros invitados en el gran vestíbulo. Esta noche, le mostraremos al mundo lo que es el verdadero amor, la verdadera devoción. Ricardo le devolvió una sonrisa vacía, enigmática. Sí, Gabriela. Esta noche, todos verán la verdad. Ella interpretó sus palabras como una señal de sumisión, una aceptación final de su narrativa. No podía estar más equivocada. Elena, vestida con su uniforme impecable, se movía entre los invitados con bandejas de champán, sus ojos atentos, su mente alerta, cada uno de sus movimientos medido y sereno. Llevaba el pequeño y pesado objeto de oro en el bolsillo de su delantal, su peso un recordatorio constante de la promesa que le había hecho a Ricardo y de la verdad que representaba. Sentía el miedo, una corriente eléctrica bajo su piel, pero también una extraña calma. Lo que tuviera que pasar pasaría. La función estaba a punto de comenzar. Al día siguiente, un aire de falsa normalidad se instaló en la mansión, una calma tensa que Ricardo sabía que precedía a la peor de las tormentas. Gabriela actuaba con una dulzura empalagosa, un teatro que era mucho más alarmante que su ira descontrolada. Él entendía que cada sonrisa era una máscara y cada palabra amable, una estrategia. Decidido a no ser más una marioneta en su juego, Ricardo puso en marcha su plan para encontrar pruebas concretas. Recordó su antiguo despacho, una habitación que se había convertido en el santuario privado de Gabriela, un lugar que él no había pisado desde el accidente. Con una voz estudiadamente casual, le pidió a Elena que lo llevara allí, usando la excusa de buscar unos viejos libros de contabilidad para unos supuestos auditores. Necesito revisar unas cifras antiguas para la auditoría anual.
le dijo a Gabriela, una mentira plausible que ella aceptó con una sonrisa condescendiente, sin sospechar nada. Una vez dentro de aquel despacho, un espacio suspendido en el tiempo, lleno de polvo y de los fantasmas de su vida anterior, Ricardo le pidió a Elena que lo dejara solo por un instante. En el cajón inferior del escritorio, bajo las carpetas viejas, busca un archivador azul, le había susurrado en el pasillo, con el corazón latiéndole con una fuerza desbocada. Elena, con las manos temblorosas pero el pulso firme, siguió sus instrucciones al pie de la letra. Abrió el pesado cajón de roble y efectivamente, allí estaba. Un archivador azul, sin ninguna etiqueta, como si quisiera pasar desapercibido. Lo Satana Sultarempia. Brió y el contenido le heló la sangre. Extractos bancarios de una cuenta en el extranjero, mostrando transferencias mensuales de cantidades exorbitantes desde la empresa Vargas. La nota en cada transferencia era la firma de su traición. Acuerdo GS, Gabriela Solís. Es peor de lo que jamás imaginé. Es un monstruo, pensó Elena, sintiendo el peso de aquellos papeles como si fueran lápidas. Elena, con el corazón martilleándole en el pecho, actuó con una rapidez y una precisión que ni ella misma sabía que poseía. Sacó su teléfono móvil y, con manos firmes, fotografió cada página de los extractos bancarios, asegurándose de que cada número, cada fecha y cada concepto fueran perfectamente legibles. El silencioso clic del obturador de la cámara resonaba en la quietud de la habitación como el latido de un secreto a punto de ser revelado. Cada imagen era una pieza más del rompecabezas, una prueba irrefutable de la conspiración de Gabriela. Una vez que tuvo una copia digital de todo, volvió a colocar los documentos exactamente en su sitio, cerró el cajón con sumo cuidado, y salió del despacho sin hacer el menor ruido. Días después, mientras limpiaba la opulenta suite de Gabriela, el destino le entregó otra pista crucial. Gabriela estaba en la ducha, cantando una melodía alegre que contrastaba macabramente con la frialdad de sus planes. Su teléfono personal, dejado sobre la cama, e iluminó de repente con la notificación de un recordatorio de calendario. La curiosidad fue más fuerte que ella. Al pasar, Elena leyó las palabras que lo cambiarían todo. Llamar a F para confirmar el posnupcial. Cláusula de incapacidad. El alma se le cayó a los pies. Gabriela no solo estaba asegurando la fortuna de Ricardo, estaba construyendo una prisión legal a su alrededor. Una jaula dorada de la que él nunca podría escapar. Esto no es solo por dinero, esto es para anularlo por completo, pensó Elena, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. Esa misma tarde, con el sol tiñendo de naranja los estantes de la biblioteca, Elena buscó a Ricardo. Se aseguró de que las pesadas puertas estuvieran cerradas y de que nadie pudiera oírlos. Las sombras se alargaban en la habitación, creando una atmósfera de confesionario. Señor Ricardo, he descubierto algo más, algo terrible, susurró, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Le relató lo que había visto en el teléfono de Gabriela, la mención explícita del acuerdo posnupcial y, lo más escalofriante, la cláusula de incapacidad. Ricardo la escuchó en un silencio sepulcral, su rostro transformándose con cada palabra. La incredulidad dio paso a la ira, y la ira a una determinación helada y cortante como el acero. Cualquier pequeño rescoldo de afecto que pudiera quedar por la mujer que una vez amó, se extinguió en ese preciso instante, reducido a cenizas por el frío cálculo de su traición. Se acabó, dijo Ricardo finalmente, su voz era un susurro peligroso cargado de una calma que era más aterradora que cualquier grito. ¿Ya tenemos todo lo que necesitamos para destruirla? Esto ya no se trata de dinero, Elena. Se trata de mi vida, de mi libertad, y de mi dignidad. Levantó la vista, y sus ojos, antes nublados por la confusión y el dolor, ahora brillaban con una claridad feroz. Solo falta elegir el momento y el lugar adecuados para que su máscara se caiga frente a todos. Y conozco el escenario perfecto para que esta obra llegue a su gran final. Un plan audaz y arriesgado comenzaba a tomar forma en su mente, uno que lo expondría todo, pero que era su única oportunidad de recuperar lo que era suyo. El gran salón de eventos del Hotel Faena era un mar de luces doradas y susurros elegantes, el epicentro de la alta sociedad de Buenos Aires. Candelabros de cristal colgaban del techo como constelaciones cautivas, arrojando destellos sobre vestidos de seda y esmoquín impecables. El aire estaba cargado del aroma de los lirios y del champán caro, una ATM. O con acento agudo esfera de opulencia que Gabriela Solís navegaba como una reina en su corte. Llevaba un vestido de lentejuelas plateadas que parecía hecho de luz de luna líquida,
y cada uno de sus movimientos era seguido por una docena de cámaras. Se detuvo junto a la silla de ruedas de Ricardo, colocando una mano posesiva sobre su hombro, una actuación de devoción para el público. «Mi valiente prometido», dijo en voz alta para que la escuchara un periodista cercano. «Su espíritu es una inspiración para todos nosotros. Cada día a su lado es una lección de amor incondicional». Ricardo simplemente sonrió, una sonrisa vacía que no llegaba a sus ojos, el perfecto accesorio de su tragedia. Elena, de pie a una distancia respetuosa, observaba la escena con el corazón encogido. Sabía que esta noche no era una celebración del amor, sino el clímax de una guerra silenciosa. Sentía el frío metal del objeto en su bolsillo, un ancla en medio de la tormenta de falsedad. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el pedazo final. Gabriela se deleitaba con la atención, moviéndose entre los invitados con una gracia estudiada, aceptando cumplidos y condolencias con la misma sonrisa radiante. «Es tan fuerte, tan admirable», decía una mujer mayor vestida con perlas y diamantes. «Cuidar de Ricardo de esta manera, eres un ángel, Gabriela». Ella respondía con una falsa modestia que dominaba a la perfección, una técnica que había refinado durante meses. «Solo hago lo que cualquiera haría por el amor de su vida». El dinero no significa nada cuando la salud de tu ser querido está en juego. Ricardo desde su rincón escuchaba cada palabra como si fueran gotas de veneno. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Ella hablaba de que el dinero no significaba nada mientras su plan maestro consistía precisamente en asegurarse hasta el último céntimo de su fortuna. «Qué gran actriz se ha perdido el mundo del cine», pensó Ricardo con un cinismo amargo, sus manos apretando con fuerza los reposabrazos de su sil. Se sentía como un espectador en su propia ejecución, esperando pacientemente el momento de girar las tornas y revelar la verdad. Elena se acercó discretamente para ofrecerle un vaso de agua, un pequeño gesto de normalidad en una noche de engaños. Sus miradas se cruzaron por un instante, un pacto silencioso de apoyo y resolución. En sus ojos él no vio lástima sino una fuerza tranquila que le dio el coraje que necesitaba para lo que estaba por venir. Sabía que no estaba solo en esto. La subasta benéfica comenzó, y el maestro de ceremonias llamó a Gabriela al escenario para presentar el lote principal de la noche. Ella se deslizó hacia el estrado bajo un torrente de aplausos, su vestido brillando bajo los focos como una armadura de diamantes. Tomó el micrófono, su voz resonando en el salón con una emoción perfectamente calibrada. «Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí, no solo como prometida de un hombre extraordinario, Ricardo Vargas, sino como una mujer que ha aprendido el verdadero significado de la generosidad y el sacrificio». Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran en la audiencia. «Esta noche, en nombre de la familia Vargas, y en honor a la increíble fortaleza de mi Ricardo, quiero donar un objeto muy especial para la subasta, algo que ha estado en su familia durante generaciones. Un símbolo de amor eterno». Un asistente le entregó una caja de terciopelo azul. Gabriela la abrió con reverencia, revelando un deslumbrante collar de zafi, perros y diamantes, una pieza que perteneció a la madre de Ricardo. El público ahogó un grito colectivo de admiración. «El dinero recaudado esta noche irá a una fundación para la investigación de lesiones medulares», anunció, su voz quebrándose ligeramente. «Una causa que, como pueden imaginar, es muy personal para nosotros». La sala estalló en aplausos. La actuación era magistral, la falsa resolución de su personaje de mártir. Mientras Gabriela disfrutaba de su momento de gloria, su mirada se cruzó con la de Elena, que estaba cerca del escenario. Vio en los ojos de la empleada no admiración, sino un desafío silencioso, una calma que la desestabilizó por un instante. Impulsada por una oleada de arrogancia y crueldad, Gabriela decidió que era el momento perfecto para asestar el golpe final, para humillar a Elena públicamente y eliminarla del tablero de ajedrez de una vez por todas. «¿Podría la señorita López traerme un vaso de agua al escenario, por favor?», pidió al micrófono, su tono dulce ocultando la malicia de su intención. Todos los ojos se volvieron hacia Elena, quien, sorprendida pero manteniendo la compostura, tomó una bandeja con un vaso de agua y comenzó a subir los pequeños escalones que llevaban al estrado. Justo cuando llegaba a la cima, Gabriela dio un paso sutil hacia atrás, tropezando con ella deliberadamente. La bandeja voló por los aires, y el vaso de agua se estrelló en el suelo, salpicando el vestido de Gabriela y los pies de la primera fila. Hubo un grito ahogado colectivo. «¡Oh, Dios mío! ¡Qué torpeza!»,
exclamó Gabriela, fingiendo sorpresa y disgusto. Lo siento mucho, señoras y señores. A veces el personal de servicio está tan abrumado. Tenga más cuidado la próxima vez, señorita. La humillación fue brutal y pública. Elena, con el rostro enrojecido, solo pudo susurrar: lo siento, mientras recogía los pedazos de cristal, sintiendo cientos de miradas de juicio sobre ella. Algo estaba a punto de romperse. Ricardo observó la escena desde su silla, una furia helada apoderándose de él. Ver a Gabriela humillar a Elena de esa manera, con tanta crueldad calculada, fue la gota que colmó el vaso. Todo su plan, toda su paciencia, todo su autocontrol se habían reducido a ese único momento de verdad. No más, pensó, su resolución convirtiéndose en una fuerza imparable. Este teatro se acaba ahora mismo. Justo cuando el subastador estaba a punto de iniciar la puja por el collar, una voz clara y firme resonó en el salón, interrumpiendo el procedimiento. ¡Esperen! Todos se giraron. Era Elena. Se había puesto de pie, con los hombros erguidos y la cabeza alta, su uniforme manchado de agua pero su dignidad intacta. Caminó hacia el centro del escenario, ignorando las miradas de asombro y los murmullos de desaprobación de los invitados. Gabriela la miró con furia, su sonrisa congelada en una máscara de incredulidad y desprecio. ¿Qué cree que está haciendo? Seguridad, saquen a esta mujer de aquí. Siseó al micrófono, su voz perdiendo por un momento su estudiada dulzura. Pero Elena no se detuvo. Llegó al centro del escenario y se enfrentó a ella, sus ojos brillando con una determinación que nadie le había visto antes. La tensión en la sala era casi palpable, un silencio expectante había caído sobre la multitud. ¿Qué podía tener que decir una simple empleada? Elena sacó la mano de su bolsillo y la levantó lentamente, mostrando el pesado y antiguo reloj, de bolsillo de oro, que brillaba bajo los focos del escenario como una pequeña luna dorada. Esta mujer les ha mentido a todos, declaró Elena, su voz temblando ligeramente pero llena de una convicción inquebrantable que resonó en cada rincón del salón. Y este objeto es la prueba. La confusión se apoderó del lugar. La gente miraba del reluciente objeto en la mano de Elena al deslumbrante collar en la caja de terciopelo, intentando comprender qué estaba sucediendo. Gabriela soltó una risa nerviosa y condescendiente, intentando recuperar el control de la situación. ¿La prueba de qué exactamente? De que eres una ladrona además de torpe. Ese objeto pertenece a la familia Vargas. Lo has robado, acusó, señalándola con un dedo tembloroso. Seguridad, he dicho que se la lleven. Está arruinando nuestra noche. Dos guardias de seguridad comenzaron a subir al escenario, sus rostros impasibles. La tensión era insoportable. Elena se mantuvo firme, su mirada fija en Gabriel. La atacara sin retroceder un centímetro. No he robado nada. El señor Ricardo me lo confió. Porque a diferencia de usted, yo sé lo que significa la lealtad. Este objeto no mide el tiempo, señora Solís. Mide la verdad. Y su tiempo se ha acabado. El público estaba completamente cautivado, dividido entre la lealtad a la glamurosa socialité y la extraña y poderosa convicción de la humilde empleada. Y entonces, sucedió lo impensable. Un sonido metálico, un clic, rompió el tenso silencio del salón. Provenía de la silla de ruedas. Todas las cabezas se giraron hacia Ricardo. Lenta, deliberadamente, con una fluidez que desafiaba toda lógica médica, Ricardo Vargas se puso de pie. Se quitó el collarín cervical con un solo movimiento y lo dejó caer al suelo con un ruido sordo que resonó como un trueno. El grito ahogado que recorrió el gran salón de eventos fue como una ola, un tsunami de shock e incredulidad. La gente se levantó de sus asientos, señalando, susurrando, sus mentes luchando por procesar la imagen de un hombre, supuestamente paralítico, de pie, erguido y fuerte. Gabriela se quedó paralizada, su rostro se vació de todo color, sus ojos se abrieron con un horror que no podía ocultar. Era la cara de alguien cuyo mundo entero se estaba derrumbando en tiempo real, ladrillo a ladrillo, delante de todos. Ricardo, ¿qué? ¿Qué es esto? Balbuceó, su voz apenas un susurro aterrorizado. Oh, una súplica desesperada. Él no la miró. Sus ojos estaban fijos en el público, y cuando habló, su voz era la de un hombre que había vuelto de entre los muertos, resonando con una autoridad y un poder que nadie le había escuchado en meses. Damas y caballeros, comenzó, su tono tranquilo pero cortante como un diamante. Lamento profundamente el engaño.
Pero a veces, para encontrar la verdad, hay que crear una mentira aún más grande. El telón final de su obra había caído, y la revelación apenas comenzaba. Ricardo caminó hacia el centro del escenario con pasos firmes y seguros, cada uno de ellos un martillazo en el ataúd de las mentiras de Gabriela. La audiencia lo observaba como si estuviera viendo un milagro, o un fantasma. Se detuvo junto a Elena, colocando una mano protectora en su hombro, un gesto que lo decía todo sobre su alianza y su afecto. Durante los últimos 6 meses, han sido testigos de la devoción de mi prometida, continuó, su voz goteando un sarcasmo helado mientras miraba directamente a Gabriela, que seguía paralizada por el shock. Han leído sus publicaciones en redes sociales, han admirado su sacrificio en las revistas. Pero lo que no han visto es la verdad que se escondía detrás de las puertas cerradas de nuestra casa. Se giró hacia la gran pantalla que había detrás del escenario, donde se habían estado mostrando imágenes de la fundación benéfica. Luces, por favor, ordenó con una calma que helaba la sangre. Y en la pantalla, en lugar de niños sonrientes, aparecieron los nítidos extractos de una cuenta bancaria en Suiza. Transferencias mensuales de cientos de miles de dólares de las cuentas de Vargas a una cuenta a nombre de Gabriela Solís. El concepto. Acuerdo prenupcial GS. El murmullo del público se convirtió en un rugido de indignación. Era la prueba irrefutable de su codicia. Este era su verdadero sacrificio, dijo Ricardo, su voz retumbando en el silencioso salón. Asegurarse de que, estuviera yo vivo o muerto, sano o incapacitado, ella se quedaría con mi fortuna. Una fortuna que estaba dispuesta a asegurar con un matrimonio rápido, y una cláusula de incapacidad que me habría convertido en su prisionero legal para siempre. Gabriela intentó huir, correr, escapar de la humillación pública, pero estaba atrapada en el escenario, bajo el peso de miles de miradas acusadoras. Es mentira. Todo es mentira. Son documentos falsificados, gritó, su voz aguda y estridente, despojada de toda su elegancia y control. Él me está tendiendo una trampa porque descubrí su horrible engaño. Este hombre es un monstruo manipulador. Pero su histeria solo la hacía parecer más culpable ante los ojos de todos. Ricardo no se inmutó. Con una señal a su abogado, que estaba sentado en la primera fila, un nuevo archivo apareció en la pantalla. Era la transcripción de una llamada telefónica. La voz de Gabriela, fría y calculadora, llenó el salón. Un familiar con deudas de juego. Es perfecto. Diremos que la descubrimos robando joyas para pagar esas deudas. Ricardo tendrá que despedirla de inmediato, no tendrá otra opción. La prueba de su conspiración para destruir a Elena era irrefutable. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio de juicio. Gabriela se desplomó en el suelo, sollozando sin control, su vestido de plata ahora parecía una mortaja arrugada. Su ruina era total, espectacular y pública. Había construido su imperio sobre una base de mentiras, y ahora todo se había derrumbado a su alrededor en un instante. No había escapatoria, no había dónde esconderse de la verdad que la había alcanzado finalmente. Ricardo se agachó y recogió el collar de zafiros de su madre de la caja de terciopelo. Lo sostuvo por un momento, el brillo de las gemas reflejando la tristeza en sus ojos. Este collar no es un símbolo de amor eterno, Gabriela, dijo, su voz ahora más suave, teñida de una profunda decepción. Era un regalo de mi padre a mi madre. Y tú estabas dispuesta a venderlo, a vender su memoria, por una noche de falsa gloria. Se giró hacia el público. El dinero de esta subasta, y mucho más, será donado a la fundación, como se prometió. Pero no en nombre de la mentira, sino en nombre de la verdad. Luego se acercó a Elena, que lo había observado todo con lágrimas silenciosas, corriendo por sus mejillas. Él tomó suavemente su mano, la que sostenía el viejo objeto de oro. Y este objeto sin valor monetario, confiado a la única persona en mi vida que demostró una lealtad y una bondad incondicionales. Santo, damas y caballeros, es el verdadero tesoro de la familia Vargas. No se puede comprar, no se puede vender, y ciertamente no se puede fingir. El momento fue de una intensidad abrumadora, una catarsis colectiva, en la que la justicia poética se manifestó de la forma más espectacular posible. La verdad, tan a menudo silenciada por el poder y la apariencia, resonó en aquel salón con la fuerza de un trueno, liberando a todos los presentes del hechizo de la falsedad de Gabriela. La caída de una máscara tan perfectamente construida, es un espectáculo que conmueve y enseña,
recordándonos la fragilidad de las mentiras y el poder indestructible de la integridad. Fue una lección sobre el valor real de las cosas, no medido en quilates o cifras bancarias, sino en la lealtad y la bondad humana. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Hay muchas almas que necesitan recordar que, aunque a veces parezca que la oscuridad gana, la luz de la verdad siempre encuentra una grieta por la que brillar, a menudo de la mano de los héroes más inesperados. Al compartir, no solo difundes una historia, sino que también propagas un mensaje de esperanza, que la autenticidad siempre prevalecerá sobre el engaño, y que el amor verdadero se demuestra en los momentos de mayor adversidad, no bajo los focos de la vanidad. Ayúdanos a que este mensaje de coraje y justicia resuene más allá de estas paredes virtuales, inspirando a otros a valorar la sinceridad en sus propias vidas. El aplauso que estalló entonces no fue para la socialité caída ni para el heredero resucitado, sino para ellos dos, para la justicia y la verdad. El caos que siguió fue una vorágine de flashes de cámaras y preguntas a gritos. Los guardias de seguridad, ahora bajo las órdenes del abogado de Ricardo, escoltaron a una Gabriela deshecha y sollozante fuera del escenario, su salida tan ignominiosa como su entrada había sido triunfal. Los periodistas se abalanzaban sobre Ricardo, pero él solo tenía ojos para Elena. En medio del tumulto, la guió suavemente fuera del escenario, lejos de las luces y del ruido, hacia un pasillo tranquilo detrás del telón de fondo. Allí, lejos de las miradas curiosas, se detuvieron. Por primera vez en meses, se miraron no como empleador y empleada, sino como dos personas que habían atravesado una tormenta juntos y habían llegado a la otra orilla. «Elena», comenzó él, su voz llena de una emoción que no podía nombrar. «No sé cómo darte las gracias. Arriesgaste todo por mí». Ella negó con la cabeza, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Usted habría hecho lo mismo por mí, señor Ricardo. De hecho lo hizo». El señor todavía estaba allí, un vestigio de su antigua vida, pero el respeto en su voz ahora estaba teñido de un afecto profundo y genuino. «Llámame Ricardo, por favor», dijo él en voz baja. «Creo que nos hemos ganado ese derecho». Mientras el personal del hotel y los agentes de seguridad intentaban controlar la situación en el salón principal, Ricardo y Elena permanecieron en su burbuja de calma. Él todavía sostenía su mano, un gesto que se sentía natural y correcto, un ancla en la tormenta que acababan de desatar. El peso de los últimos meses pareció desvanecerse de sus hombros, reemplazado por una sensación de ligereza y libertad que no había experimentado en años. La farsa había terminado. La verdad había salido a la luz, de la manera más espectacular posible. Me preguntaba si alguna vez tendría el valor de llegar hasta el Fitu Luna. Nal, admitió Ricardo, su voz apenas un susurro. Hubo momentos en los que quise rendirme, en los que pensé que el cinismo había ganado. Pero luego te veía a ti. Tu bondad, tu integridad. Me recordabas por qué había empezado todo esto en primer lugar. Estaba buscando algo real. Elena apretó su mano ligeramente, su gesto transmitiendo todo el apoyo que las palabras no podían expresar. Y lo encontró, dijo ella suavemente. No de la manera que esperaba quizás, pero la verdad siempre encuentra su camino. Él la miró, admirando la fuerza tranquila que emanaba de ella, una fuerza que lo había anclado y guiado a través de la oscuridad. ¿Y ahora qué?, preguntó él, la pregunta flotando en el aire entre ellos, llena de un universo de posibilidades. El futuro, que durante tanto tiempo había parecido un camino oscuro y predeterminado, ahora se abría ante ellos como un lienzo en blanco esperando ser pintado. Los ecos de la gala benéfica resonaron en Buenos Aires durante semanas. Los periódicos y los programas de televisión no hablaban de otra cosa. El engaño del heredero, la caída de la reina de hielo, titulaban los tabloides con letras enormes. Gabriela Solís desapareció del ojo público, su nombre convirtiéndose en sinónimo de avaricia y traición. Se supo que se había enfrentado a múltiples demandas por fraude y que su familia, avergonzada por el escándalo, le había retirado todo su apoyo financiero y emocional. Su caída fue tan rápida y completa como su ascenso había sido calculado. Para Ricardo, sin embargo, la historia pública era solo ruido de fondo. Su verdadera victoria no fue la destrucción de Gabriela, sino el redescubrimiento de sí mismo y de su capacidad para confiar en otra persona. Había entrado en su farsa como un hombre cínico y desilusionado por el mundo, y había salido de ella como un hombre que creía de nuevo en la bondad humana, todo gracias a la inquebrantable lealtad de Elena. En los días que siguieron a la gala, la mansión Vargas, que una vez
Una prisión dorada y opresiva, comenzó a sentirse como un hogar de nuevo. El aire pesado se disipó, reemplazado por una atmósfera de paz y tranquilidad. Ricardo y Elena pasaban horas hablando, compartiendo historias de sus vidas, riendo. Estaban construyendo algo nuevo, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de las viejas mentiras. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Ricardo se detuvo junto a un rosal que su madre había plantado años atrás. Las flores estaban en plena floración, su fragancia dulce y delicada llenando el aire. Se giró hacia Elena, su expresión seria pero sus ojos llenos de una calidez que la envolvía. Elena, este último año ha sido el más extraño y difícil de mi vida. Pero también, de una manera extraña, el más revelador. Me has enseñado que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con las cuentas bancarias o las mansiones. Está en la lealtad, en la honestidad, en el coraje de una persona. Ella lo escuchaba, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Y me he dado cuenta, continuó él, su voz volviéndose más suave, más íntima, de que no quiero volver a pasar un solo día sin esa riqueza en mi vida. No quiero que seas mi empleada, Elena. Quiero que seas mi compañera, mi igual, mi amiga, y si me lo permites, mucho más. La declaración quedó suspendida en el aire, tan delicada y hermosa, como las rosas que los rodeaban. Elena sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de una alegría tan pura y abrumadora que apenas podía respirar. Por primera vez en su vida, se sentía vista, valorada, amada por ser exactamente quien era. Su respuesta no necesitó palabras. La sonrisa que iluminó su rostro fue suficiente para decirlo todo. ¿Y qué hay de la mansión? ¿De todo esto?, preguntó Elena semanas después, mientras estaban sentados en el porche trasero, viendo el atardecer pintar el cielo de tonos rosados y dorados. La pregunta no era sobre la propiedad física, sino sobre el estilo de vida, sobre el mundo de riqueza y privilegios que había sido la causa de tanto dolor y engaño. Ricardo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto familiar y reconfortante. Esta casa es solo un edificio. Sus paredes han visto demasiadas mentiras. Creo que es hora de que vean un poco de verdad y de bien en el mundo, respondió él. Tengo una idea. Algo que podemos construir juntos. Algo que le dé un nuevo significado a todo lo que hemos pasado. La miró, sus ojos brillando con una nueva pasión, no por los negocios o las finanzas, sino por un propósito genuino. Pienso en todas las personas que, como tú, son explotadas o manipuladas, personas cuya bondad es vista como una debilidad. Personas atrapadas en situaciones de las que no pueden escapar. ¿Y si pudiéramos ayudarlas? ¿Y si pudiéramos usar los recursos de mi familia, no para acumular más riqueza, sino para defender a los indefensos? La idea era audaz y transformadora. No se trataba solo de empezar una nueva vida juntos. Se trataba de crear un legado, de convertir su dolor personal en una fuente de esperanza para otros. Elena lo miró, su corazón lleno de admiración. No puedo creer que alguien pueda ser tan cruel, tan calculador, pensó Elena, mientras recordaba la noche de la gala, la cara de Gabriela contorsionada por el odio y el pánico. El recuerdo ya no le causaba dolor, sino una extraña sensación de liberación. Había enfrentado a su némesis y había ganado. No con armas ni con engaños, sino con la simple y llana verdad. Se dio cuenta de la inmensa fuerza que había descubierto en sí misma, una fuerza que siempre había estado allí, latente bajo su exterior tranquilo y discreto. La adversidad no la había roto, la había forjado. Se había convertido en una mujer que no solo defendía lo que era correcto para los demás, sino también para sí misma. Miró a Ricardo, que estaba a su lado, y vio en él un reflejo de su propia transformación. Él también había emergido de la crisálida de su propia creación, no como el heredero ingenuo que era antes, sino como un hombre consciente de su poder y de su responsabilidad. Juntos, no eran solo dos personas enamoradas, eran un equipo, una fuerza a tener en cuenta. Habían pasado por el fuego y habían salido no solo ilesos, sino más fuertes, más sabios y más unidos que nunca. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, no le tenían miedo. Estaban listos para enfrentarlo juntos, sin importar lo que viniera. La gala benéfica del Hotel Faena se convirtió en una leyenda urbana en los círculos de Buenos Aires. La gente contaba la historia del heredero que fingió su parálisis para desenmascarar a su prometida, una historia de amor, traición y justicia espectacular. Pero a Ricardo y Elena, la noche no fue el final de su historia, sino el verdadero comienzo.
Dejaron atrás el drama y el escándalo, centrándose en construir un futuro con propósito. Vendieron varias de las propiedades de la familia Vargas, simplificando sus vidas y canalizando los fondos hacia su nuevo proyecto. El proceso fue liberador, despojándose de las capas de lujo superfluo que durante tanto tiempo habían definido a la familia Vargas. Descubrieron que la verdadera felicidad no residía en la posesión de cosas, sino en la creación de oportunidades para los demás. Su relación floreció en este nuevo ambiente de colaboración y respeto mutuo. Aprendieron a conocerse de nuevo, lejos de los roles de jefe y empleada, de enfermo y cuidadora. Se descubrieron como iguales, como almas gemelas que se habían encontrado en las circunstancias más extrañas y difíciles. Su amor era tranquilo, sólido y profundo, forjado en la adversidad y templado por la verdad. Era el tipo de amor que Ricardo siempre había anhelado, pero que nunca había creído posible encontrar en su mundo de apariencias. ¿Estás seguro de esto, Ricardo?, preguntó Elena, de pie frente a la imponente fachada de la mansión Vargas. Un camión de mudanzas estaba aparcado en la entrada, y los trabajadores estaban sacando los últimos muebles caros y obras de arte. Ricardo la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia él. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió, besando su frente con ternura. «Este lugar ya no es nuestro hogar. Es un símbolo del pasado, de las mentiras. Nuestro hogar está donde estemos juntos, y nuestro propósito está en lo que vamos a construir a partir de ahora». Miraron cómo el último cuadro era cargado en el camión. La mansión, una vez llena de vida y luego de una opresiva tensión, ahora estaba vacía, un cascarón hueco esperando su nueva vida. Ya no sería la residencia de una familia adinerada. Se convertiría en la sede de su nueva fundación, un refugio para aquellos que necesitaban ayuda, un lugar donde las mentiras serían desenmascaradas, y la verdad sería defendida. Era un acto de justicia poética, transformar una prisión de engaños en un faro de esperanza. Se dieron la vuelta y caminaron hacia su coche, sin mirar atrás. El pasado estaba cerrado. Un nuevo capítulo, escrito por ellos dos, estaba a punto de comenzar, y las páginas estaban llenas de promesas y de un futuro brillante. El aire en el gran salón de eventos aún vibraba con la tensión de la revelación. Los invitados, antes una masa homogénea de elegancia y decoro, ahora eran un conjunto de rostros atónitos, susurrando entre ellos, procesando el drama que acababan de presenciar. La caída de Gabriela Solís había sido tan pública y devastadora que nadie podía apartar la vista. Las cámaras seguían parpadeando, capturando cada lágrima de humillación que surcaba su rostro mientras era escoltada fuera del salón. Su carrera como socialité, su futuro, todo se había evaporado en cuestión de minutos bajo las implacables luces del escenario. Ricardo, de pie en el centro de todo, sentía una extraña calma. No había triunfo en su corazón, solo un profundo y agotador alivio. La carga que había llevado durante tantos meses, finalmente había sido liberada. Miró a Elena, cuyo rostro reflejaba una mezcla de shock y una inmensa compasión, no por Gabriela, sino por la tragedia humana que acababa de desarrollarse. Fue ella quien lo había anclado, quien le había dado la fuerza para seguir adelante, cuando la soledad de su engaño amenazaba con consumirlo. «¿Estás bien?», le susurró él, su voz apenas audible por encima del murmullo de la multitud. Ella asintió, sus ojos nunca abandonando los suyos. «Estamos bien», corrigió ella. Y en esa simple palabra, «estamos», Ricardo encontró la verdadera victoria de la noche. Mientras Ricardo hablaba con las autoridades en una sala contigua, Elena se encontró sola por un momento en medio del salón que se vaciaba lentamente. El personal del hotel recogía las copas de champán abandonadas y los restos de la fiesta interrumpida. Se sentía como si hubiera despertado de un sueño largo y febril. La mujer que había llegado a esa gala, asustada y decidida, no era la misma que estaba ahora de pie, observando las secuelas de la batalla. Había encontrado una voz que no sabía que tenía, una valentía que había surgido de la necesidad de proteger a alguien a quien respetaba y, se dio cuenta, con una claridad abrumadora, a quien amaba. «Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo», pensó, tocando el contorno del viejo objeto de oro en su bolsillo. Era más que un símbolo de la verdad, era un talismán, un recordatorio de que la bondad y la integridad eran sus propias recompensas. No anhelaba la riqueza de Ricardo ni su estatus social. Solo anhelaba la paz y la honestidad que ahora parecían, por fin, a su alcance. Levantó la vista y vio a Ricardo regresar a la habitación, su rostro cansado pero sereno.
Él caminó directamente hacia ella, ignorando a todos los demás. «Vámonos de aquí», le dijo. Y ella asintió, lista para dejar atrás el caos y comenzar a construir algo real, algo que fuera solo suyo. Un mes después, el gran escándalo de la gala benéfica se había transformado en un eco distante, un murmullo persistente en los círculos sociales que Ricardo y Elena habían decidido ignorar por completo, como si perteneciera a otra vida. Habían abandonado la imponente mansión bar, Gas, que ahora se sentía como un frío mausoleo de recuerdos dolorosos y mentiras, y se habían instalado en un apartamento moderno y luminoso en el barrio de Palermo, un espacio que era verdaderamente suyo, sin fantasmas ni pretensiones. La vida por fin se había ralentizado, encontrando un ritmo nuevo, sereno y sanador. Pasaban las mañanas leyendo en el balcón, con el sol de la mañana calentando sus rostros, y las tardes explorando librerías de viejo y pequeños cafés con encanto, redescubriendo los placeres sencillos que la opulencia y el drama les habían robado durante tanto tiempo. Ricardo sentía que estaba respirando por primera vez en años, liberado no solo de la pesada farsa de la silla de ruedas, sino del peso asfixiante de las expectativas de su apellido. Elena, por su parte, florecía lejos de la sombra de la servidumbre. Su risa era más frecuente, su voz más clara, sus opiniones más firmes. Estaba encontrando su propia identidad, y Ricardo la escuchaba con una admiración que crecía cada día, fascinado por la mujer fuerte, inteligente y sabia que siempre había estado allí, oculta bajo un uniforme y una capa de discreción impuesta. Una tarde tranquila, mientras ordenaban cajas de viejos documentos familiares que Ricardo había insistido en rescatar de la mansión, encontraron un polvoriento álbum de fotos de su abuela. Las imágenes en blanco y negro mostraban a una mujer de sonrisa amable y ojos llenos de una vida intensa, a menudo posando junto a un frondoso rosal o sosteniendo un libro con aire pensativo. En muchas de las fotografías, llevaba aquel antiguo objeto de oro colgado con elegancia de una cadena en su chaleco, un detalle que parecía definirla. Ella era la verdadera conciencia de esta familia, dijo Ricardo en voz baja, pasando un dedo con una reverencia casi sagrada sobre una de las imágenes. Siempre decía que la fortuna de los Vargas no estaba en las cuentas de los bancos, sino en nuestra palabra y en nuestra capacidad para hacer el bien. Creo que en algún momento nos perdimos en el camino. Yo, sobre todo, me perdí. Elena se sentó a su lado, su presencia era un consuelo silencioso y cálido que no necesitaba palabras. No estás perdido, Ricardo. Solo tomaste un desvío muy largo para volver a casa. Le respondió ella con una sabiduría sencilla que siempre lograba calmar sus tormentas internas. Lo que importa no es el camino que tomaste, sino dónde estás ahora y, más importante, hacia dónde decides ir a partir de este momento. Él la miró, y en la quietud de esa tarde, con el polvo de los recuerdos flotando en el aire, sintió una certeza abrumadora. No puedo quedarme con todo este dinero, Elena. Simplemente no puedo. Se siente sucio, manchado por las mentiras de Gabriela y también por las mías, confesó Ricardo una noche, mientras miraban las hipnóticas luces de la ciudad desde su balcón. La brisa fresca traía consigo el sonido distante de un tango, una melodía melancólica y apasionada que parecía ser la banda sonora perfecta para el viaje de sus propias almas. He estado pensando en todo lo que pasamos, en cómo Gabriela intentó destruirte usando tu vulnerabilidad, tu necesidad. ¿Cuántas personas hay ahí fuera, en este mismo instante, sufriendo en silencio manipulaciones similares, sin tener a nadie que las defienda, sin recursos para luchar? La pregunta no era retórica, era el nacimiento de una idea poderosa, una semilla que había estado germinando en su mente desde la noche de la gala. Elena lo miró, sus ojos reflejando las luces de la ciudad, llenos de una comprensión profunda y empática. Muchas, respondió ella en un susurro cargado de verdad. Muchas más de las que podemos imaginar. Personas atrapadas por la necesidad económica, por el miedo a perderlo todo, por la falta de recursos para luchar contra los poderosos. Exactamente, dijo Ricardo, su voz ahora cargada de una nueva energía, de un propósito renovado que le iluminaba el rostro. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? No podemos cambiar el mundo entero, pero quizás podamos cambiar el mundo para algunas personas. La idea, una vez verbalizada en la quietud de la noche, cobró vida propia con una fuerza imparable. Pasaron las siguientes semanas inmersos en una febril actividad, no para planificar una boda extravagante o una fiesta de sociedad, sino para construir un legado significativo y duradero. Se reunieron con abogados de prestigio,
trabajadores sociales comprometidos y activistas con años de experiencia, dando forma a su visión con cada conversación. El nombre de la fundación surgió de forma natural, casi como una revelación divina, durante una de sus largas conversaciones nocturnas. Debería llamarse como el objeto de tu abuela, sugirió Elena de repente, no por su valor material, que es irrelevante, sino por todo lo que representa para ti. La verdad, la honestidad, el tiempo que al final siempre pone a cada uno en su lugar. A Ricardo le encantó la idea al instante, era absolutamente perfecta. La Fundación El Reloj de la Verdad. El nombre era una promesa, un manifiesto en sí mismo. La misión de la fundación sería clara y directa: ofrecer asistencia legal gratuita, apoyo psicológico y herramientas de empoderamiento a personas que habían sido víctimas de abuso emocional y manipulación financiera, especialmente en entornos domésticos y laborales donde la víctima se siente más atrapada. Querían dar voz a los que habían sido silenciados, proteger a los más vulnerables y ayudar a restaurar la dignidad que les había sido arrebatada. La transformación de la mansión Vargas fue un proceso profundamente catártico para ambos. Ricardo y Elena supervisaron personalmente cada detalle, trabajando codo con los arquitectos y diseñadores, asegurándose de que el nuevo espacio irradiara calidez y esperanza. Los opulentos y fríos salones de mármol fueron rediseñados para convertirse en oficinas acogedoras y salas de terapia llenas de luz natural, con plantas y colores suaves. Los pesados y oscuros cortinajes de terciopelo que parecían absorber la luz fueron reemplazados por persianas ligeras que dejaban entrar el sol a raudales, como si se estuviera limpiando el alma del edificio. El lúgubre estudio donde Ricardo había pasado tantos meses fingiendo su parálisis, se convirtió en una biblioteca abierta al público, llena de libros sobre derecho, psicología y superación personal. Cada cambio, por pequeño que fuera, era un paso más para dejar atrás el pasado, para limpiar las paredes de las mentiras y el dolor que habían presenciado durante tanto tiempo. Un día, mientras Elena desempacaba cajas de libros para la nueva biblioteca, Ricardo se acercó a ella en silencio. No dijo nada, simplemente tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que lo decía todo. «Gracias por construir esto conmigo», le susurró él, con la voz quebrada por la emoción. «No, Ricardo», respondió ella, devolviéndole el apretón con firmeza. «Gracias a ti por soñarlo. Juntos, lo estamos haciendo realidad». ¿Cómo es posible que algo tan doloroso, tan lleno de traición, pueda transformarse en algo tan lleno de esperanza?, pensó Elena mientras caminaba por los pasillos renovados de la mansión el día de la inauguración oficial de la fundación. El lugar estaba lleno de gente, pero no de socialites con joyas deslumbrantes y sonrisas falsas, sino de periodistas comprometidos, trabajadores sociales apasionados, voluntarios entusiastas, y las primeras familias que recibirían ayuda. El aire vibraba con una energía positiva y palpable, con una sensación de comunidad y propósito compartido que le llenaba el corazón. Ya no había susurros maliciosos en las esquinas ni miradas de juicio, solo sonrisas de agradecimiento y palabras de aliento. Elena se sentía abrumada por la emoción, con un nudo en la garganta. El viaje había sido largo y aterrador, un camino a través de la más profunda oscuridad que nunca habría imaginado poder recorrer. Pero al mirar a su alrededor, al ver los frutos tangibles de su sufrimiento y su valentía, sintió una paz profunda y duradera. Había enfrentado la crueldad más abyecta, y la había vencido con integridad. Había encontrado el amor en el lugar más inesperado. Y, lo más importante, se había encontrado a sí misma, a la mujer fuerte y capaz que siempre había sido. Ya no era la empleada discreta y vulnerable. Era Elena López, cofundadora de un proyecto que cambiaría vidas. Ricardo subió al pequeño estrado que habían instalado en el antiguo salón de baile. El mismo lugar donde una vez se habían celebrado fiestas frívolas y vacías de significado. Hoy, el propósito era muy diferente, mucho más profundo. Sostuvo el micrófono, su mirada recorriendo la multitud con gratitud antes de detenerse en Elena, que le observaba desde la primera fila. Su sonrisa cálida le dio la fuerza que necesitaba para empezar. «Bienvenidos todos a la Fundación El Reloj de la Verdad», comenzó, su voz clara y firme, sin rastro del hombre roto y cínico que una vez fingió ser. Muchos de ustedes conocen mi historia, o al menos, la versión sensacionalista que contaron los periódicos. Pero la verdad es que esta fundación no nació de una historia de traición, sino de una historia de una lealtad inquebrantable. Nació de la valentía de una mujer que se negó a ser silenciada, que arriesgó con acento agudo absolutamente todo lo que tenía por defender lo que era correcto. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante,
El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Esta casa, que una vez fue un símbolo de riqueza y aislamiento, hoy abre sus puertas para convertirse en un refugio. Nuestro objetivo es simple: asegurarnos de que nadie, nunca más, tenga que enfrentarse solo a la manipulación y la injusticia. Porque la verdadera riqueza, como me enseñó mi abuela y como me recordó la persona más increíble que he conocido, no está en lo que posees, sino en la verdad que defiendes. Nunca pensé que sería tan feliz, que la vida podría ser tan plena y tener tanto sentido, pensó Ricardo, observando a Elena mientras ella cortaba la cinta inaugural, su rostro iluminado por una sonrisa radiante y los flashes de las cámaras de los periodistas. El aplauso llenó el salón, un sonido genuino y cálido que era música para sus oídos, muy diferente de las ovaciones superficiales a las que estaba acostumbrado. Se dio cuenta de que el vacío existencial que había sentido durante tantos años, esa sensación persistente de que algo fundamental faltaba en su vida a pesar de tenerlo todo, se había ido para siempre. Lo había llenado no con más dinero o más lujos, sino con un propósito que era mucho más grande que él mismo. Había pasado de ser un heredero, que jugaba a ser un filántropo, a ser un hombre verdaderamente comprometido, con marcar una diferencia en el mundo. La farsa, el dolor, la humillación pública, todo había valido la pena para llegar a este preciso punto. Había tenido que perderse por completo para poder encontrarse de nuevo, y en ese difícil proceso, había encontrado a la única persona que lo había visto de verdad, incluso cuando él mismo no podía verse. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez, no sentía miedo. Con Elena a su lado, sentía que podían enfrentarse a cualquier cosa. Los días posteriores a la inauguración fueron un torbellino de actividad significativa. El teléfono no paraba de sonar, y los correos electrónicos llegaban sin cesar. El primer caso que atendieron personalmente fue el de una joven cuidadora que había sido acusada injustamente de robo por la familia para la que trabajaba. Una táctica cruel para no pagarle los últimos meses de salario. Su historia era un eco doloroso de la propia experiencia de Elena. «No tienes que pasar por esto sola», le dijo Elena a la joven sentadas en una de las nuevas y luminosas oficinas, tomándole las manos con empatía. «Te creo. Y vamos a luchar juntas». Ricardo observó la escena desde la puerta, con el corazón encogido de emoción. Vio en Elena no solo a la mujer que amaba, sino a una líder nata, una fuente de calma y fortaleza para quienes no tenían a nadie más. Ese día la fundación consiguió su primera pequeña victoria. Una llamada de su equipo legal bastó para que la familia retirara la acusación y pagara lo que debía. Fue un paso modesto, pero para Ricardo y Elena, fue monumental. Esto es real», le susurró Ricardo a Elena esa noche. Era la confirmación de que no solo habían limpiado las paredes de la mansión, sino que estaban empezando a limpiar las injusticias del mundo, una vida a la vez. Su nuevo propósito no era una idea abstracta, sino una fuerza tangible y poderosa. El legado de Gabriela Solís, en cambio, fue una simple y triste nota a pie de página en las columnas de Sociedad, una historia de advertencia sobre la arrogancia y la codicia que se cuenta de vez en cuando en las cenas de la alta sociedad para generar un escalofrío. Desapareció en la más completa oscuridad, su nombre borrado de todas las listas de invitados y su influencia, antes tan formidable, reducida a cenizas. Se rumoreaba que vivía en el extranjero, en algún país sin tratado de extradición, con una fortuna muy mermada, convertida en una sombra de la mujer deslumbrante que una vez fue. Su verdadero castigo no fue la cárcel, sino la irrelevancia, el olvido, un destino que para alguien que vivía de la atención pública y la admiración, era infinitamente peor que cualquier condena judicial. Su historia sirvió como un recordatorio sombrío de que las máscaras, por muy hermosas y convincentes que sean, tarde o temprano siempre se caen, revelando la verdad vacía que se esconde debajo. Su Aida no trajo alegría a Ricardo y Elena. Solo una triste confirmación de que una vida construida sobre la falsedad es, en última instancia, una casa de naipes, destinada a derrumbarse ante el más mínimo soplo de verdad. Ellos no celebraron su ruina, en cambio, la usaron como el combustible final para su misión. 5 años después. El salón de actos del Ministerio de Desarrollo Social estaba completamente abarrotado. Las luces brillantes del escenario enfocaban a Elena López, ahora una figura respetada y admirada en todo el país por su incansable trabajo. Se encontraba frente a un micrófono, sosteniendo un prestigioso premio nacional por su labor humanitaria.
Su vestido era sencillo pero elegante, su postura segura y su voz, que una vez fue un susurro tímido y vacilante, ahora resonaba con claridad y convicción por todo el auditorio. «Recibo este inmenso honor», dijo, su mirada encontrando la de Ricardo en la primera fila, no para mí, sino en nombre de las más de 700 familias a las que la Fundación El Reloj de la Verdad ha tenido el privilegio de ayudar en estos 5 años. Familias que nos han enseñado el verdadero significado de la resiliencia, el coraje y la esperanza. Hizo una pausa, la emoción tiñendo ligeramente su voz. Nos han enseñado que la oscuridad de la manipulación puede ser vencida por la luz de la verdad, y que la dignidad, una vez que se recupera, es la fuerza más poderosa del mundo. Muchísimas gracias. El aplauso fue ensordecedor, una ovación de pie que duró varios minutos. Ricardo la miraba, con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. Esa mujer increíble, esa heroína silenciosa, era su esposa. Más tarde esa noche, en la tranquilidad de su hogar, lejos de los aplausos y los reconocimientos públicos, se sentaron en el balcón, compartiendo una copa de vino bajo las estrellas. El pesado premio descansaba sobre una mesita cercana, su metal dorado brillando suavemente bajo la luz de la luna. «¿Quién lo hubiera dicho, dijo Ricardo suavemente rodeando los hombros de Elena con un brazo en un gesto de amor y complicidad. De una empleada silenciosa a la que nadie miraba a un tesoro nacional. Ella se apoyó en él, suspirando contenta, sintiéndose completamente en paz. Y de un heredero cínico que fingía estar roto a un hombre que ayuda a reparar a los demás». Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo y lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. Habían aprendido la lección más importante de todas, una que había redefinido sus vidas por completo. Habían comprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, ni en propiedades, ni en el brillo de las joyas caras. La verdadera riqueza reside en la sinceridad del corazón, en la valentía de defender a los demás, y en la lealtad incondicional de aquellos que te aman por quien eres de verdad, no por la máscara que llevas puesta. Y en esa riqueza, eran las 2 personas más afortunadas del mundo entero.